Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ideas al aire número 35. Soy Tomás Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. El día de hoy vamos a hablar sobre la tecnología aplicada a la creatividad y tengo como invitado a Salvador Garza, un reconocido fotógrafo y editor que además es instructor certificado por Apple y por Adobe. Vamos al aire. Pues muy bien, hoy estoy con Salvador Garza, un amigo que lo extraño mucho porque él está viviendo en Houston, pero la verdad es que es un amigo que aprecio muchísimo porque tiene un geekness y un conocimiento increíble en producción y en consultoría. Entonces, pues bienvenido, Salvador, al podcast. Muchas gracias, Tomás, ¿no? Un placer igual, ¿cómo se llama? Pues ponernos en contacto nuevamente, ¿no? Hace tiempo que no habíamos tenido la oportunidad ahora sí, compartir notas, ¿no? Sí. Entonces, no, muchas gracias por invitarme y un honor estar aquí en el podcast contigo. Sí, bueno, han habido situaciones en las que tú estás en el DF o en la Ciudad de México y no hemos tenido chance de vernos. Tú vives en otra ciudad, en Estados Unidos, pero afortunadamente con la tecnología podemos comunicarnos y grabar esto vía Skype y con muy buena calidad además. Así es, ¿no? Excelente, me parece una oportunidad muy padre. Pues muy bien, como primera pregunta o como primera inicio del podcast, siempre les pregunto, pues, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te describirías tú? Entonces, que nos des un mini, tal vez una introducción, una presentación muy breve de lo que haces actualmente. Claro, y eso es muy importante el actualmente, ¿no? Soy una persona creo que un poquito inquieta, curiosa, y si me preguntas la semana que viene quizás me esté dedicando a haciendo algo totalmente diferente, obviamente dentro de cierto rango, ¿no? Y yo creo que los últimos 17 años, de una manera u otra, me he dedicado a lo que es la producción audiovisual, oscilando entre lo que es la fotografía, foto fija, foto en movimiento para lo que es producción de video. Y también muy clavado en la parte técnica del proceso, ¿no? Tanto la parte creativa, la parte estética y también la parte técnica. Me gustan los fierros, soy ingeniero de sistemas electrónicos, aunque como tal nunca lo he ejercido, pero creo que esas bases me han ayudado en este mundo en el que vivimos, donde todo está evolucionando tan rápido y donde la tecnología juega un papel tan importante. Creo que esa parte ingenieril me ha ayudado para que la tecnología se vuelva un habilitador de la creatividad y no un obstáculo, ¿no? Exacto. Y ahorita recientemente lo que me dedico, estoy trabajando en una casa de postproducción en Houston, que es parte de una empresa más grande que se dedica a lo que es publicidad para el mercado hispano. Y ahorita, bueno, abriendo un poquito más la oferta hacia lo que es la parte multicultural, la multiculturalidad de la publicidad. Y dentro de esta casa de postproducción que se llama Sapun, pues ahora sí que tomo asumo diferentes responsabilidades, ¿no? Principalmente lo que es edición, tanto lo que es offline como lo que es online, ya lo que es el acabado, digamos, fino, retoques, efectos visuales y demás. Y también lo que viene siendo la corrección de color, que es algo que últimamente, digamos, en el último año y medio me he estado profundizando un poquito más. Y bueno, y como tú sabes, digo, y la manera en que nos conocimos, también en la parte de entrenamiento, de training, ¿no? Soy instructor certificado por parte de Apple en la parte tanto de tecnologías de información, el soporte técnico de las Macs, de los servidores, y también en la parte de Pro Apps o creativa como instructor de Final Cut Pro 10. Y por otra parte también en la parte de Adobe, llevo un tiempo ya certificado como instructor de Photoshop y recientemente formalicé, ya obtuve la certificación como instructor de Premiere. Son certificaciones bien pesadas, ¿no? La semana pasada o antepasada estuviste con otro de los Master Trainers de Adobe. Así es. Son temas bien densos y a la vez los dominas como pez en el agua. Sí, así es, digo, son certificaciones que, mientras no imposibles, obviamente están al alcance de cualquier persona, sí requieren cierta experiencia, ¿no? Cierto perfil para llevarlas a cabo, ¿no? Desde estarte dando de topes con la aplicación y tener los proyectos, haber estado expuesto a situaciones en donde pues profundizas, ¿no? Te metes a fondo dentro de las aplicaciones y obviamente también el perfil de poder, una cosa es dominar la aplicación, hay mucha gente que la domina, y otra es poder pararte frente a un grupo y poder pues compartir ese conocimiento, esos tips, esos trucos, y también estar en posibilidad de responder esas dudas, que de repente tienes un grupo que a lo mejor se especializa más en broadcast que en lo que es la parte de postproducción como tal, o a lo mejor quizás es más para el rollo de pelis. Entonces eso es lo que creo que lo hace un poquito interesante y diverso. Sí, de hecho, el diferenciador que yo diría en tu caso es justamente eso, un enfoque muy práctico, tienes muchísima experiencia trabajando con las herramientas. No son herramientas que alguien te patrocinó para que estudiaras una herramienta u otra, sino que las has usado
realmente en situaciones pues de fotografía reales, ¿no? Desde que empezaste con la fotografía. Y además conoces los sistemas, entonces está padrísimo porque yo te he visto dando clases tanto de Apple como de Adobe con gente muy pesada en el medio y dominas perfectamente la situación porque ya has resuelto un montón de problemas. Sí, yo creo, gracias. Y sí, principalmente es eso, ¿no? De que ya te topaste con esa situación, ya lo resolviste, y mientras que no hay dos situaciones, o sea, completamente Iguales, idénticas, ajá. de una u otra manera te da un ángulo de ataque. Y es bien curioso porque la parte del entrenamiento ahora sí que fue totalmente accidental, digamos, no era algo que estaba en mis planes. Y de una u otra manera, digo, tengo mucho que agradecerte a ti porque fuiste un catalizador o sea, ahora sí que un buen motivador para poder, ¿cómo se llama?, seguirle, sobre todo en la parte de IT, ¿no? Porque realmente la parte del entrenamiento fue, ok, había logrado las certificaciones en Final Cut Pro 6, 7 y demás, había llegado al nivel más alto y pues, ¿qué seguía? Pues instructor, aunque realmente mi interés en ese momento no era dar clase, era como que el siguiente eslabón. eh, pero eso pues bueno, creo que al final de cuentas fue lo que de una u otra forma nos puso en contacto. Y de ahí en más, pues vi que había una oportunidad muy padre. Y lo que me encanta de la parte del entrenamiento es todo lo que aprendo de los alumnos. O sea, es increíble. Yo si me preguntan en la parte de training qué es lo que hago, me pagan por aprender. O sea, Exacto. realmente sí, me pagan por aprender. Y bueno, también tuviste un centro de training un tiempo que tuvo sus altibajos con todo lo que implica poner un negocio, pero has sido empresario. Eh, no sé, tal vez me gustaría enfocarnos un poquito en esto, combinando este perfil de alguien que enseña, aprende, le gusta aprender, alguien extremadamente curioso, alguien que ha emprendido, alguien que ha tenido un negocio propio, sabe lo que es trabajar como empleado. No sé, ¿qué podrías decir que han sido así como tus mejores maestros, llámese personas o situaciones? Uy, es una muy buena pregunta. Yo creo como situaciones, eh, digo, te platico, por ejemplo, en la parte de fotografía fija, cómo empecé con foto fija. Yo estaba de estudiante todavía en carrera, había una organización sin fines de lucro que estaba ubicada en el mismo campus donde estaba estudiando, y ellos sabían que yo ya estaba haciendo algo de video y realmente el rollo del video le entré por la parte técnica. De repente en la universidad sabía que había llegado una computadora muy poderosa, pero estaba en el departamento de producción de video. Yo jamás había pensado en lo que era producción de video, ese tipo de cosas, pero yo quería ir a picarle a la computadora. Me dieron oportunidad cuando vieron que más o menos le veía la computadora a la persona que está encargada del centro ahí de producción. Acababa de pasar del sistema lineal a no lineal, él jamás había editado una computadora, y vio en mí que, bueno, este chavito le sabía las computadoras, órale, vente a trabajar aquí en las tardes, y como que ahí despertó un interés de una u otra manera por la parte de la creatividad y demás. Y luego digo, está esta organización sin fines de lucro y me dicen, oye, tenemos un proyecto, necesitamos a alguien que levante una serie de fotos en el estado de Chihuahua, y hemos visto tu trabajo, tu video, haces fotografía. Y en el momento me entró una mentirita blanca de, sí, Sí, claro, claro, que por supuesto. necesitan, sí, y me describieron el proyecto y demás. Sonaba muy padre, era viajar a lo largo del estado y me hice a meter a los pueblitos y demás y retratar una serie de edificios. Y, y me dicen, ok, pues preséntame tu portafolio, ¿no? Y entonces, portafolio, pues todo lo que tenía era video, lo que hice es sacar frame grabs, still frames de imágenes que sí, obviamente había fotografiado yo, pero eran en movimientos y las diseñé y las puse así en una presentación así muy, muy bonita, muy elegante. Pero estás hablando que a final de cuentas imprimí, en aquel entonces era todo definición estándar. Ujú. Eran cuadros de 720 por 480 píxeles, que digo, las dimensiones y la resolución no era lo mejor, pero bueno, lo presenté así muy bonito, me otorgaron el proyecto, me lo pagaron por adelantado. En aquel entonces para mí era un mundo de dinero, pero pues no tenía cámara, ¿no? Se agarré todo el dinero pedido a VIH, y lo que fue es me compré mi primer kit de cámara, mi exposímetro y cursos en línea porque pues tenía que sacar, o sea, no, digamos que no podías fracasar, o sea, tenías que entregarte, te comprometiste, Ujú. estaba de por medio, ¿cómo se llama? Tu palabra, tu nombre, entonces había que realizar el proyecto. Y fue así, por ejemplo, como aprendí fotografía, ¿no? Sobre la marcha. Y bien interesante porque el proyecto, antes de iniciar, me dicen, híjole, fíjate que siempre no es en negativo, o sea, los entregables no es una foto impresa, no es negativo, es diapositiva, ¿no? Uy. Entonces, pues era un cuanto más complicado para realizar y afortunadamente quedaron encantados y demás, pero para mí fue un proceso de aprendizaje tremendo. Y yo creo que, digo, esa la lección fue de que si te lo propones, yo sé que a lo mejor suena como un cliché, pero lo que te propongas lo puedes lograr, ¿no? Muchas de las limitantes que a veces nos las autoimponemos,
no existen como tal, ¿no? Uno tiene un potencial increíble. Y esa fue así una lección de aprendizaje que creo que ahora sí que abrió camino para lo que habría por venir, ¿no? Ujú. Y bueno, de gente, híjole, pues o sea, ha habido mucha gente en el camino que me ha enseñado muchísimo. Y yo creo que esa es otra de las cosas, estar abierto, ¿no? Estar abierto a todo. A lo mejor lo que en algún momento sientes que no te sirve en ese preciso instante, más adelante vas a decir, híjole, esa lección que tal persona me enseñó, o sea, aplica totalmente a este momento. Entonces, así, hijo, señalar personas así en específico, pues obviamente mis padres siempre fueron impulsores, pues, mis primeros, ¿cómo se llama? Ahora sí que agentes, ¿no? Ajá, Impulsores de ajá. todo lo que estaba haciendo desde muy chiquito, la cuestión de la lectura, siempre había, no sé, cuando viajábamos a Estados Unidos para hacer viajes de compras y demás, no había límite en la cantidad de libros, o sea, lo que era libros es todo lo que quisieras, Ujú. y eso creo que me ayudó mucho. La formación en la escuela, más allá que conocimiento específico, creo que nos dieron una formación de aprender a aprender. Exacto. Y eso creo que es bien importante, ¿no? Más allá de memorízate esto o apréndete esto de corazón, o por qué, porque te lo digo yo como maestro y como autoridad, era más bien, vamos a aprender, ¿no? Ya cualquiera que sea tu interés o demás, pues tú ya seguirás el camino, ¿no? Dependiendo de qué tan curioso, qué tan intenso seas para ciertas materias. Y creo que por ahí fue donde despertó todo, ¿no? Por ese lado de la curiosidad por la tecnología y luego la tecnología como un facilitador o una herramienta para crear. Y de ahí yo creo que el reto sí más grande fue poder visualizar las cosas, ¿no? Porque tenía las herramientas, tenía acceso a las herramientas, creo que era bueno con las herramientas, pero es, bueno, ¿y ahora qué quieres hacer, no? ¿Para qué las vas a utilizar? Y creo que el camino, y ese obviamente lo sigue uno construyendo y sigue uno creciendo en ese sentido, es en poder visualizar hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y ya no es tanto de la herramienta, sino poder visualizar esa meta y pues de una u otra manera hacerte de los recursos, tanto personas, equipo, gente, como de la tecnología y de la visión para llegar a esa meta, ¿no? Ujú. Entonces, ese es más o menos un poquito el cómo, o sea, las diferentes situaciones que me fueron, ¿cómo se llama? Pues marcando. Digo, de más chico, digo, yo desde los 8 años estuve expuesto a las computadoras, ¿no? Mis dos papás, profesores, entonces mis actividades extracurriculares desde muy chiquito era pues irme a la universidad donde estaban dando clase y como de una u otra manera tendía a irme hacia el centro, hacia el laboratorio de cómputo, ¿no? Ahí es donde pasaba la Donde mayor estaba lo parte, interesante, ¿no? donde estaba lo interesante para mí. Entonces, eso creo que me ayudó mucho a que desde muy chico estuve expuesto a la tecnología, se me hacía algo sencillo, ¿no? Me interesaba, ¿no? La Ujú, curiosidad ujú. por desarmar cosas y demás. Y luego que Eh, sobraban tornillitos y esas cosas, ¿no? exactamente, optimizabas, ¿no? Optimizabas los diseños. Y digo, también hemos platicado en otras ocasiones que sé que tú eras un alumno, no puedo decir problemático, pero sí un alumno que cuestionaba, que justo por esta curiosidad a veces podría haber parecido problemático para los maestros. Platícame tal vez alguna anécdota de cosas que tú veías totalmente normal y tal vez te generó en cierta forma algo, situaciones tensas con maestros o con el sistema tradicional de aprendizaje. Sí, güey, hay muchas historias de eso, ¿no? Siempre fui muy inquieto, muy curioso, y sobre todo pobres mis maestros de computación. Gracias por aguantarme si alguno está escuchando. Pero no sé, recuerdo muy bien, por ejemplo, en secundaria, eh, yo ya desde primaria estaba programando en Basic y en otras cosas, por lo mismo, ¿no? Porque me la pasaba conviviendo con alumnos de carrera en el laboratorio de cómputo y había profesores por ahí, entonces ya desde los, ¿cómo se llama? 9, 10 años ya sabía programar y demás. Y en algún momento en una clase de Basic que estábamos teniendo en secundaria, ¿no? El maestro está escribiendo unas líneas de código en el pizarrón, ni siquiera estábamos en el laboratorio de cálculo. Yo noté que algo estaba mal y le dije, maestra, eso ¿Qué cree? no va a compilar, no va a correr. No, ¿cómo no? Que no sé qué tanto y bla, bla, bla. Y yo muy, ¿cómo se llama? Muy seguro de mí mismo le dije, bueno, pues hagamos una apuesta. Vámonos y esto pues enfrente de 30 otros chavitos de 11 12 años. Vámonos al laboratorio de cómputo y vamos a intentar de correr el código. Si no corre, ya no tengo que entregar tareas en todo el semestre. Y si sí corre, pues me impone algún, ¿cómo se llama? Un castigo Algún castigo, ¿no? o algún trabajo extra. Y pues la maestra le entró, o sea, mordió el anzuelo, le entró a la apuesta y pues ahí vamos los 30 chavitos y la maestra al centro de cómputo, al centro de cálculo y no corrió el programa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya te imaginas, ¿no? Los chavitos, digo, obviamente en retrospectiva, híjole, o sea, bueno, pero a los 11 años, ¿qué tan prudente puede ser?
Y bueno, y no entregué tareas en todo el semestre, ¿no? Y me la recordaba, y no vas a entregar tareas, Salvador. Y yo, no, maestro, tenemos un acuerdo, ¿no? La apuesta, ¿no? Esa fue una de tantas pobres los maestros, ¿no? Sobre todo en el área de computación. Sí, sí, era yo un poquito inquieto y creo que es algo que también me ha ayudado, ¿no? Nunca, no es desconfianza, pero siempre tuve esa inquietud por validar lo que me estaban compartiendo. O sea, el conocimiento lo tenía que ir yo por fuera a validar. Y No en la lo tomaba. práctica, ¿no? Tal vez Y en la encontrar un práctica. ejercicio práctico para ver qué funciona o no Exacto. funciona Y es y que deducir así teoría a lo través de dice eso. el libro, así lo dice, pues no importa, déjame voy y hacer el experimento a ver si es cierto, ¿no? Tanto quizás por necio y también porque me gustaba, o sea, me gustaba experimentar en ese sentido, ¿no? Eh, y, y bueno, te digo, sí, así en la escuela tuve varias de ese tipo. Es que Eh, lo pregunto porque es un perfil muy curioso. Muchas de las personas que han participado en el podcast tienen este perfil. Y más cuando está combinado con la tecnología. Gustavo Ross es un ejemplo que igual alumno que le preguntaba, pero era más por satisfacer esa curiosidad tal vez de entender algo y no por fastidiar a los maestros. Pero a veces se malinterpreta porque, bueno, es el alumno disruptivo, el que está interrumpiendo, el que le dice al maestro que tú eres mejor que él. Y como dice Steve Jobs, al final los puntos se conectan, pero en retrospectiva. Eso no lo puedes ver hacia adelante. Sí, no, totalmente. Y creo que nunca fue, o sea, mi intención en ese sentido y hasta la fecha nunca fue como poner en evidencia al maestro de más. Lo que sí o sea, ya más adelante, digamos hacia prepa y carrera, o sea, sí, por ejemplo, para mí era muy molesto atender una clase y que el maestro llegara a leer o sea, de la proyección, del pizarrón, ¿no? Ujú, ujú. O dictado de un libro o demás. Ese tipo de cosas, o sea, siento que no era la manera de motivar, ¿no? Enganchar a un grupo de hambrientos estudiantes. Y sí, o sea, ahí sí me ponía pesado, ¿no? Sí me ponía pesado en 2 3 ocasiones. Recuerdo otra pobre maestra que yo iba con mis libros, obviamente no de la materia, la clase, y a veces me ponía a leer otras cosas. O sea, me ponía a leer otras cosas porque en el momento la curiosidad era otra. Y Salvador, guarda el libro, ¿no? Y guardaba el libro. Y ahora sí me ponía en la clase y me ponía a hacer preguntas. Y es, Salvador, mejor saca tu libro. Entonces digo, pero bueno, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, de todos ellos aprendí muchísimo. Y te digo, yo creo que es eso, ¿no? Estar abierto y pues sí, ¿no? Eh, Pero también eso se manifiesta en tu manera de dar clases. Las veces que te he visto, la vez que siempre que he tenido chance de entrar a tus clases, cuando estuve coordinando un centro de training, era padrísimo asistir a todos los cursos y trataba de estar ahí todo el tiempo, porque tienes esa sensibilidad de atender a los inquietos que quieren aprender más a través de la práctica y a la vez dejar a otros que vayan aprendiendo con el libro y vayan aprendiendo a su manera. Como que tal vez por tener esta experiencia personal de haber sido este tipo de alumnos, aprendiste también a tratarlos y a lidiar con ellos y a fomentar la curiosidad y la creatividad para aprender. sí, sí, yo creo que sí, para mí, digo, en muchas ocasiones sí fue un poquito frustrante, ¿no? Que llegabas y esperabas, o sea, tenía cierta expectativa, ¿no? Y no se cumplía la expectativa, ya sea el curso o la materia. Y normalmente tenías esa expectativa para las materias, pues que te gustaban mucho, ¿no? Ujú. Y lo que trato de hacer en los cursos a medida que se pueda es darles ese valor agregado, que ni siquiera valor agregado, debía serlo El mínimo el mínimo, sí, indispensable. o sea, exactamente, es tu chamba, ¿no? Digo, el libro ahí está, el alumno puede tomar el libro y lo puede leer en cualquier momento. Obviamente hay diferentes maneras de aprender, hay quienes se les facilita esa manera de hacerlo, hay otros que son más kinestésicos, en fin, pero lo que trato de hacer es darles ese valor agregado, o sea, ¿qué te puedo yo aportar en base a mi experiencia? ¿Sí? Que quizás no está en el libro, no está en el curso o no te podrían dar en algún otro lado, ¿no? Ujú, ujú. Para que de una u otra manera, ya sea tú que pagaste tu curso, sientas que estás obteniendo el valor del costo y más, ¿no? A medida de que sea posible. Y como todo, siempre es un balance muy delicado, porque siempre vas a tener el grupo, el alumno que es muy avanzado, y el alumno que a lo mejor requiere un poquito más de apoyo, ¿no? De que lo lleves de la mano. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos más grandes como instructor, el poder balancear esos dos extremos, esos dos extremos del espectro, ¿no? Exacto. De, de Una cosa aprendizaje. que también me gusta mucho cuando tú inicias un proceso de aprendizaje, hace rato mencionabas expectativas y las expectativas son como un aspecto muy peligroso en algunos instantes o circunstancias. Tú tienes mucho cuidado de sentar las expectativas realistas al inicio de un ciclo de aprendizaje, justamente para que la interpretación de los resultados y las expectativas no estén muy fuera de un rango que tú defines, ¿no? Cuando las expectativas son muy altas y los resultados percibidos por los alumnos son más bajos,
pues puede generar frustración en ellos. Y tú eres muy, muy, muy elegantemente discreto y diplomático en decir, a ver, estas son las expectativas, yo les voy a entregar esto y vamos a ajustar las dos. Sí, trato de buscar un punto, digo, a fin y al cabo, digo, y sobre todo cuando son cursos que son contratados quizás por la empresa, por la empresa donde trabajan, pues la empresa quiere que se cumpla el currículum, ¿no? Porque eso es lo que ellos al final de cuentas contrataron, ¿no? Y tienes a los que están muy motivados y tienes a algunos otros que ni siquiera querían estar en el curso. Correcto. Y luego tienes a los que tienen unas dudas muy particulares que quizás ya son muy específicas del flujo del trabajo que de una u otra manera le ayudan también a la empresa donde están trabajando, y otras dudas que quizás son más personales, y es un balance entre cubrir el material del curso. La parte, digamos, de la currícula, ¿no? Del curso. Exactamente, pero también satisfacer esas necesidades y también cómo dosificarlo, ¿no? Porque luego si das todo el, digamos... ¿Digerido? Sí, o sea, si lo has digerido a lo largo del curso, pues los tienes ahí atrapados, ¿no? Los tienes enganchados, los tienes interesados, motivados. Si lo das todo en día uno, pues ya recibieron todo lo que esperaban y ya los pierdes para el resto del curso. Entonces es así como que una especie de balance interesante que se tiene que lograr. Y hasta ahorita, digo, lo que se hace padrísimo es que todos estos cursos siempre, al menos siempre salgo yo con la idea de que aprendí más yo que los estudiantes, ¿no? Porque cada uno es... Me pasa eso, sí. Sí, es un mundo de experiencia, de situaciones diferentes y compartirlas en el salón de clases se me hace una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, ¿no? Y muy padre. En ese sentido, digo, también tal vez platicando ahora con un poco más lo que estás haciendo como productor y postproductor, consultor, platícame algo que tú hayas descubierto, así algo que puedes decir, este ha sido mi mejor descubrimiento, porque tú eres de picarle al software y de ver qué hay y de empezar a empíricamente descubrir cosas. ¿Hay algo que puedes decir, esto lo descubrí, casi atribuírtelo a decir, yo descubrí eso? Yo descubrí eso, qué buena pregunta. Aunque todo el mundo tal vez en el medio de la postproducción conozca eso, pero tú puedes decir, esto me lo atribuyo. Ay, híjole, es bien difícil decir, o sea, tengo como que tiendo a pensar tanto de una manera muy, muy conceptual y luego muy analítico, ¿no? Y creo que eso me ha ayudado y me ha convertido en el lugar donde estoy trabajando como una o sea, digamos que la gente tiende a buscar apoyo para poder optimizar procesos y flujos de trabajo que a fin de cuentas son creativos, ¿no? Estamos en la producción de comerciales. Y de las cosas que me ha tocado así, creo que contribuir, hace poquito hicimos un proyecto en donde teníamos que sacar 18 spots semanales para para una compañía de supermercados muy importantes aquí en Estados Unidos, y consistía en que cada miércoles recibíamos X cantidad de recibos de compras de que salían una serie de señoras a comprar en esta tienda y en los competidores, y había que hacer un spot comparativo que era principalmente gráfico, ¿no? Era comparar estos dos recibos y estas compras. Y bueno, teníamos un día para sacar, o una noche para sacar 18 comerciales. Entonces ahí le entré al quite y lo que hicimos fue programarlo, o sea, con After Effects, ¿no? Automatizar lo que era, ¿cómo se llama? La creación de secuencias en Premiere, todo lo que eran las claquetas o los slates, las claquetas identificativas de los comerciales. A partir de una hoja de cálculo alimentábamos lo que era After Effects, de manera que minimizábamos por una parte el esfuerzo que tenían que hacer los editores o los artistas, y por otra parte también minimizamos el riesgo de errores de dedos y cositas así. Y bueno, esa parte de programación me tocó hacerla a mí, hacía mucho que no programaba, y creo que fue algo que ayudó a contribuir. Obviamente hay muchos componentes de este proyecto y mucha gente que participó y que lo hizo exitoso, pero creo que desde el punto de vista de la parte de proceso, el haberle entrado ahí a la parte de programar estas herramientas que tradicionalmente son más pues de uso manual, ¿no? El artista se sienta, le mueve y demás, pero el ponerle este componente de automatización fue algo que contribuyó al éxito del proyecto. Y además es como tal vez esa flojera, bueno, es un proceso mecánico que si no se repite, bueno, si se repite y se puede sistematizar, pues mejor dedicar tiempo a hacer cosas creativas y que una máquina haga esto, ¿no? Aunque le tengas que invertir algo de tiempo para generar ese proceso. Correcto, y ahí tocas un tema bien interesante porque tienes que venderle a la gente que obviamente se le tiene que invertir tiempo a la automatización, ¿no? Y durante todo ese tiempo, pues la gente ve pocos frutos, ¿no? Entonces, a veces muchas fallas, ¿no? Que no funciona. Exacto, porque tiene sus errorcitos. Exactamente. Y el lograr venderles la idea y que tengan la confianza en ti
para saber que, bueno, al final del día, hacia la fecha meta, pues ya vamos a tener un sistema robusto que va a poder entregar lo que se les prometió que estaría resultando de este sistema. Y siempre ha sido, digo, otra anécdota, ¿no? Saliéndome un poquito del tema. Recuerdo que en algún lugar que estaba trabajando, ¿no? Que nos dedicamos a hacer integración de equipos Mac, ya estábamos en un pueblito en medio de la nada, en una escuela, y tenían un laboratorio de 40 Macs, y ya habíamos terminado con varios otros laboratorios y llegamos a este, y ya era así, ya tarde, final del día, todavía quedaban como 2 horas y media para regresar a casa de carretera. Y a mi jefe se le ocurre y dice, no, pues tenemos que también darle servicio a este laboratorio. Uh-huh. Y resulta que cada computadora de estas 40 tenían una serie de cuentas de usuarios que se habían creado a lo largo del semestre que había que eliminar, ¿no? Qué divertido. Sí, entonces él, y vaya, esta es una persona que tengo mucho respeto, ¿no? Se sentó y empezó a eliminar cuenta por cuenta, una por una, ¿no? Y dije, 40 computadoras. Ya me imagino, ¿no? Tú pensando, tiene que haber otra forma. Exactamente, tiene que haber otra forma y tiene que haber otra forma. Y él, no pierdas el tiempo, ayúdame a empezar a borrar, ¿cómo se llama? Cuentas de manera manual. Pero híjole, a 12 cuentas por computadora, por 40 computadoras, entre 2 personas, dije, esto nos vamos a tardar toda la noche, ¿no? Entonces me senté y me puse a escribir un scriptcito en Unix para borrar las cuentas, ¿no? Y sí, dicho y hecho, o sea, yo, ¿cómo se llama? Me tardé quizás unos 40 minutos en escribir estas líneas de código. Que para este otro tal vez eso que es estaba perder el tiempo, ¿no? frustrado y enojadísimo porque él ya llevaba, no sé, 4 o 5 computadoras, por ponerle un número, y yo no llevaba absolutamente nada. Él sentía que no estaba ayudando, pero para cuando él iba acabando, no sé, la octava, novena computadora, ¡pum! Mandé el script a todas las máquinas con Remote Desktop y listo. O sea, en 5 minutos ya teníamos todas las demás computadoras listas, ¿no? Wow. Y es esa parte que a veces es difícil vender, ¿no? En donde sienten que, híjole, pues no hay... No, es un intangible, ¿no? Y te tardaste 5 minutos, pero en realidad no fueron los 5 minutos. O cómo escalas esos 40 minutos que le invertiste y cómo los cobras. Exacto. Si resolviste el problema en 5 minutos. Y tocas un punto bien interesante, porque luego si estás cobrando por hora, ¿sí? Híjole, pues no te hubiera convenido mejor, y te metes en rollos allá de ética, ¿no? No te hubiera convenido hacerlo manual, o sea, la automatización, o sea, ¿cómo cobras esa automatización, esa optimización, esas eficiencias que encuentras en estos procesos? Uh-huh. Porque, pues quizás para el negocio era más rentable hacerlo manualmente, ¿no? Porque iba a tardar más horas. Pero por otra parte dices tú, bueno, el balance vida-trabajo, dices tú, yo ya quiero ir a la casa y compartir más tiempo con la familia. Claro. Entonces, ese tipo de cositas te impulsan y te motivan para encontrar estos atajos, les llamo yo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso que fue como un logro tuyo que hiciste, ¿cómo tienes alguna forma de celebrar o de festejar estos logros? Y yes, esto se pudo y sí funcionó lo de la automatización. Híjole, pues digo, aquí fueron 2 horas y media incómodas de estar en el mismo carro manejando de regreso a Houston. En donde, si me entiendes, o sea, aquí no hubo, no digamos hubo ese que, momento de yes. Sí, digo, o internamente lo hay, ¿no? Obviamente lo hay. Y no tanto por el que pensabas que no podía y pude y se logró, no, simplemente porque es más un reto interno, ¿no? De que, órale, me propuse, se logró. Y yo creo que más allá, más allá de las celebraciones, órale, y ahora cómo lo puedo aplicar para otros problemas, ¿no? Construir sobre ese conocimiento, ese aprendizaje. Exactamente. Pero bueno, en otras cosas así, cosas celebratorias, híjole, realmente no tengo, digamos, algún ritual o una rutina, no. Pero obviamente sí hay una celebración interna y bueno, y externa cuando lo amerita, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti, ¿qué te gustaría haber sabido a los 21 años o tal vez hace 10 o 15 años? Si tuvieras oportunidad de regresar en el tiempo y encontrarte contigo mismo y de tal vez convivir 5 minutos contigo mismo en el pasado, ¿qué harías? ¿Cómo invertirías ese tiempo? ¿Qué te dirías? ¿Qué consejo me daría? Imagínate que estás en Volver al Futuro, ¿no? Sí, puedes... yo creo que... la cosa es... luego la pregunta sería, ¿no? ¿Cambiaría? Porque, o sea, realmente no cambiaría nada, ¿no? O sea, me daría un consejo que no cambiaría el resultado o en donde estoy ahorita, ¿no? Porque sí, soy muy creyente de que esos cambios mínimos en el camino tienen, ¿cómo se llama? Consecuencias que se van... exponenciales. Exactamente, que van creciendo de manera exponencial hacia el final. Pero de una u otra manera yo creo que es...
Yo creo que confía en tus instintos. Yo creo que sería eso. O sea, Ok. confía en tus instintos. No trates de racionalizar todas las, ¿cómo se llama? Todas las situaciones. Es confía en tu instinto. Creo que de una u otra manera, parte de la clave, digamos, de los logros que he tenido ha sido por confiar en los instintos más que por racionalizar o tratar de sobreanalizar situaciones. Confía más Ujú. en tus instintos. Ok. Y ahora regresando al presente, en situaciones en las que obviamente por experimentar y por hacer cosas, todos tenemos situaciones de fracaso o incertidumbre. ¿Cómo te gusta a ti lidiar generalmente con esos momentos difíciles de incertidumbre? ¿Eres persistente o analizas o te detienes? ¿Cómo lidias generalmente con esas situaciones? Sí, fíjate que yo creo que en eso digo, he evolucionado un poco. Antes era muy frustrante, ¿no? Esos fracasos eran imperdonables. Y yo creo que poco a poco uno los va enmarcando como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y entre más fracasos, o sea, porque obviamente uno tiene más fracasos que aciertos, eh, pero creo que entre más fracasas, entre más te expones, entre más te arriesgas, más aprendes y más aumentas las probabilidades. O sea, después de X cantidad de fracasos tiene que venir un acierto, ¿no? Por estadística, ahora sí, Ujú, por ujú. probabilidad, ¿no? Y sobre todo si aprendes de los fracasos. Entonces ya no los tomo de manera tan personal como quizás los tomaba cuando estaba más joven. Pero sí Eh, te pasaba que como que tal vez te medías como con una exigencia mucho mayor que otras personas. ¿Eras más sí, exigente contigo en ese sentido? sí, soy sumamente autocrítico, ¿no? Y yo creo que lo sigo siendo hasta ahorita, pero ya Pero no lo lo tomas tomo tan personal, tan ¿no? a pecho, Ujú. exactamente. Sí, soy sumamente autocrítico, creo que perfeccionista hasta cierto grado, y que eso es un arma de doble filo, ¿no? Eh, yo creo que es eso, o sea, tómalo como una lección de aprendizaje. Aprendiste, obviamente no intentes repetir la misma situación y esperar un resultado diferente, Claro. porque a veces nos enganchamos en eso, no nos aferramos de no, o sea, no, cámbiale, cambia el ángulo de ataque, cambia un poquito, aprende de la situación. Y yo creo que en ese sentido eso me ha ayudado un poquito a por una parte no frustrarte, ¿no? Porque es lo peor, igual como creativo, lo peor que te puede pasar, ¿no? Te frustras y caes ahí en una espiral descendiente que después es muy difícil salir de ahí. O a veces nos comparamos con nuestros grandes héroes creativos y queremos hacer cosas que tal vez no están a nuestro nivel todavía. Claro. Y Y en vez luego de verlo como esto de una oportunidad, lo vemos como, no soy suficientemente bueno o no estoy listo. y es bien relativo eso. Yo creo que, digo, aunque todos tenemos así, digo, gente que admiramos muchísimo y demás, pues los caminos han sido diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, algo que he tratado de hacer últimamente es, bueno, o sea, es como que, a ver, toma una pequeña pausa. Digo, la vida ahorita actualmente avanza demasiado rápido. Es, a ver, ponte a reflexionar qué has hecho, ¿no? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has hecho? Y no de manera comparativa, porque creo que en el momento donde empezamos a compararnos, y creo que esa es una de las cosas que quizás las redes sociales actualmente digo, he visto ahí que hay bastantes estudios de cómo de una u otra manera están Fomentan un narcisismo ahí provocando un muy fuerte. narcisismo y unas depresiones en mucha gente por ese estarme comparando diariamente con los demás. Y no, yo creo que es compárate con el tú de ayer o de hace unas horas, ¿no? Y cómo has evolucionado tú. No te compares con el resto porque son situaciones diferentes, son Contextos diferentes. totalmente diferentes, ¿no? Y digo, hay quienes pueden crecer de esa manera comparándose con los demás, pero yo lo que te recomiendo es compárate con el tú de ayer, de hace 2 años, de hace 3 años, que has logrado, a dónde llegaste. Y creo que esa reflexión, y a veces es tan sencillo como abrir tu álbum de fotos, si tienes notas de, ¿cómo se llama?, de experiencias o cursos o cosas que un diario, yo no soy de escribir en un diario, pero cositas o símbolos que te recuerden de esas experiencias, más allá de logros, ¿no? Yo creo que las experiencias es relativo decir si es un logro o no es un logro, pero esas experiencias ayudan mucho a fortalecer, a fortalecerte como persona, ¿no? Y Exacto. aumentar Sí, o tu- a veces digo, tú y yo que tenemos hijos, a veces el estar con la familia ayuda mucho, ¿no? Porque los hijos te ven con otra forma totalmente diferente a cuando Correcto. estás expuesto a un nivel profesional. Y a veces simplemente jugar o que te den un abrazo ayuda muchísimo para desmitificar todos estos comparititis, ¿no? Sí, totalmente. Y en ese sentido tengo 2 libros ahorita que acabo de leer que sé que te van a encantar y que tocan mucho este tema. Uno se llama The War of Art, La Guerra del Arte, y creo que ese también se encuentra tanto en inglés como en español, de un autor que se llama Steven Pressfield. Ajá, Y es, buenísimo. Bueno, no lo he leído, pero sí he oído muy, muy buenos Yo había comentarios. escuchado muchos comentarios hasta que finalmente, y más allá de leerlo, te confieso, Audible, ¿no? Ahorita ¿cómo se llama? Mi commute en la mañana es como de 1 hora, y dije, a ver, ¿cómo le podemos dar un giro a esto? Convertirlo en una oportunidad, ¿no? De aprendizaje.
Entonces me Oye, suscribí. y aprovechando que estás mencionando Audible, ¿los escuchas a velocidad normal o le subes a la velocidad? Cuando son este tipo de libros es normal. Cuando estoy viendo, y digo, no en Audible, cuando es entrenamiento técnico, por ejemplo, si me meto a Linda o cosas así, sí le subo la velocidad. Sí le subo la velocidad 1.5, 2x, pero este tipo de libros que quizás tienen un carácter un poco más reflexivo, filosófico, como que sí los escucho a la velocidad normal e inclusive a veces los escucho más de una vez. Yo tengo una de las, ¿cómo se llama? Debilidades que tengo es tengo memoria de corto plazo. Entonces, voy a escucharlo. Tengo que volver a escucharlo. Se me olvida. Que es padrísimo porque puedo ver las películas 20 veces y no me acuerdo de qué se tratan, igual las series. Y las ves como si fuera una nueva película, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, este libro muy recomendable, La Guerra del Arte. Ese es el Steven Pressfield habla del resistance. La resistencia. Y bien curioso porque llegué a ese libro por dos caminos. Uno, yo me acuerdo que hace mucho me habías recomendado el libro de Linchpin de Seth Godin. Y me lo aventé y gran parte del libro de él, una vez que después de que lees La Guerra del Arte, The War of Art, tiene mucha influencia ahí. Es un 80% influencia de Steven Pressfield. Completamente. Sí, el cerebro de lagartija, ¿no? El lizard brain. Exactamente. Todo eso viene del libro de Steven Pressfield. Y yo creo que y también me identifico mucho. Y yo creo que muchos artistas, y no me refiero a artistas plásticos, ¿no? Yo creo que todos de una u otra manera podemos producir arte en nuestras vidas y nuestras profesiones. Y cómo pues la resistencia, ¿no? Ese lo voy a dejar ahorita para más al ratito. No soy lo suficientemente bueno. O híjole, de seguro voy a fracasar. O sí, todos esos pretextos que nos imponemos. Sí. O a veces, no sé si a ti te pasa, a mí a veces me sucede que es justamente ese, todavía no soy suficientemente bueno, se puede manifestar en que voy a comprar otro libro, voy a leer otra cosa, voy a investigar más, en vez de ponerte a hacer las cosas que tienes que hacer. Exactamente. Y es ese instinto por aprender, sí, es esa motivación por aprender, qué padre, pero también hay que hacer las cosas. Sí, o sea, todos esos pretextos, o sea, ahí, me toca, hay de repente videos que tengo que editar y a lo mejor no sé por dónde atacarle y poner esa primera imagen sobre la línea de tiempo es, a veces, o sea, es difícil, ¿no? Y, no, me voy a poner a limpiar mi desktop en la computadora. O, ¿sabes qué? Y buscas 20,000 pretextos de otras cosas que quizás tienes que hacer, pero a lo mejor no son de la misma prioridad y lo dejas a un lado y lo dejas para el rato y lo dejas para el rato. Y yo creo que una vez que Steven Pressfield te presenta todas las características de la resistencia y las sabes reconocer, te ayuda muchísimo para decirle a esa pequeña vocecita que tenemos es, alto, yo voy a seguir adelante, ¿no? O sea, este es como dices tú, es el cerebro lagartija que me está hablando y alto, ¿no? Voy a dejar que, ¿cómo se llama? O no voy a terminar el proyecto, voy a empezar 5 minutos a hacer algo o voy a, como dices, abrir una línea de tiempo, ponerle un nombre y subir el primer archivo de video. Y una vez que haces el primer paso, adelante, ¿no? Ya abriste el camino. O tienes la opción de dejarlo para después, pero ya hiciste algo, ya empezaste. Correcto. Y otro libro que está muy padre se llama The Art of Possibility. Buenísimo, de Ben Sander, ¿no? Ben Sander, increíble. Buenísimo libro. Y a mí, o sea, recién lo acabo de terminar de escuchar y me voy a comprar la versión impresa, ni siquiera la versión en Kindle, porque es un libro que quiero tener impreso y probablemente voy a pedir varios para regalar. Buenísimo. O sea, hay un video buenísimo en TED de Ben Sander, no sé si lo has visto. No lo he visto. Es un director de orquesta viejito, divertido, chistoso, en donde justamente te habla que el director de la orquesta es el único que no hace ningún sonido. Y sin embargo tienes que empoderar a la orquesta para tocar. Si lo tienen chance de buscar, búsquenlo, está increíble ese videito. Sí, no, o sea, me ha transformado estas últimas, este último mes, que es cuando terminé de finalmente escucharlo, me ha transformado el cómo veo las cosas, ¿no? Y cómo de todo, pues ves, o sea, todas las oportunidades que se pueden derivar de situaciones que quizás tradicionalmente las verías como obstáculos o situaciones de las que saldrías corriendo típicamente, cómo puedes cambiar ahí los paradigmas y cómo a final de cuentas, una de sus primeras reglas, ¿no? Todo está inventado, ¿no? Todo es totalmente inventado. Las normas, las reglas, las limitantes, las expectativas, todos son inventadas. Entonces inventa tus propias reglas, inventa tus propias expectativas.
Muy interesante, o sea, la verdad vale la pena y muy anecdótico, muy padre, sobre todo si hay, que supongo que debe haber bastantes músicos o gente que le gusta la música en tu público del podcast. Padrísimo todos los ejemplos que plantea, pues, él como conductor de la Orquesta Filarmónica de Boston, muy, sí, muy importantes. Muy importantes, padrísimas las experiencias que comparten y cómo se relacionan, inclusive para gente que a lo mejor no está o no se siente tan relacionado digamos, al mundo del arte, cómo aplican en nuestra vida cotidiana, inclusive en el más aburrido de los trabajos corporativos, ¿no? Quizás hay una relación muy, muy grande. Entonces, esos dos libros muy, muy recomendables y se relacionan mucho a lo que hemos estado platicando ahorita. Sí, de hecho, en el video, justamente una de las cosas que él platica es que nadie es sordo en cuestiones de sonidos, ¿no? Si reconoces la voz de tu mamá en el teléfono, pues tal vez no reconocerás una sinfonía, pero eso no quiere decir que seas sordo, ¿no? El tone deaf, como le llama él, que no tengas noción de la música. Y se me hace alguien que además tiene una historia increíble y finalmente ha resuelto en su vida personal mucho de lo que vive y no es algo que sea teoría, es práctica. Totalmente pragmático, sí, totalmente pragmático y además una personalidad, sin conocerlo, ¿no? A través del audiobook, una personalidad encantadora. Y en ese sentido, tal vez me gustaría, aprovechando que estamos con esto de convertir problemas en oportunidades, que nos platiques alguna anécdota o algo que recuerdes, que bueno, alguna situación que otros podrían haber visto como un problema y que tú lo viste, sí, en el momento como problema, pero le diste la vuelta y lo convertiste en oportunidad. ¿De qué te acuerdas? Vamos a ver, híjole, vamos a ver alguno que valga la pena compartir. Digo, no sé si el centro de training o alguna otra por ahí. Sí, el centro de training, yo creo que ahí fue al revés, ¿no? Yo lo vi como una oportunidad que se convirtió en un problema, pero no. Sí. No. Sí, el centro de training, me ayudó, y les platico un poquito el contexto, ¿no? Yo estaba viviendo en la ciudad de Mérida, Yucatán, tenía una casa productora, estábamos haciendo principalmente marketing político, y llevaba algo de tiempo de no dar, ¿cómo se llama? No dar cursos y lo extrañaba un poquito y quería encontrar, digamos, una manera de poder darlo en la ciudad donde estaba radicando, ¿no? Y se me ocurrió la brillante idea de que, bueno, quiero abrir un centro de entrenamiento. Le invertiste un chorro de tiempo y dinero. Le invertí tiempo, le invertí dinero y realmente creo que ahí no hice la tarea bien en términos de evaluar bien el mercado. Y a final de cuentas, aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí muchísimo la experiencia, tanto de todo lo que implicó abrir el centro, la promoción del centro y demás. Realmente el centro lo terminé cerrando porque no redituó como tal. Pero yo creo que una de las cosas que aprendí es, yo tenía como que el cliché quizás un paradigma de lo que debía ser un centro de entrenamiento, pero ya era un poquito anticuado en el sentido de que no, pues tengo que tener un lugar establecido, ¿no? Una oficina, una ubicación física, geográfica, tengo que tener equipos, tengo que tener, o sea, muy a la antigua, digamos, y me di cuenta que no, pues ahorita para ponernos, o sea, ahorita me podría considerar un centro de entrenamiento, ¿no? Porque vas y rentas una oficina por un día, ya está muy de moda que la gente lleve su propia computadora y no necesitas esa inversión fuerte que a final de cuentas va a ser obsoleta hacia el siguiente año, ¿no? Y creo que, una de las cosas que aprendí ahí fue de que, bueno, hay maneras quizás menos tradicionales de llevar a cabo ciertos modelos de negocio y que pueden ser igual de exitosos, ¿no? Que lo que quizás tenías en mente en un principio. Ahora, de ahí a convertirlo en oportunidad, pues ahí me di cuenta que no necesito esa ubicación fija, ¿no? Puedo hacer tutoriales en línea, que grabé algunos en aquel entonces, hacer el entrenamiento a distancia. Y de otra manera dejar que otros quizás tomen ese riesgo de la inversión fija y yo presentarme como instructor y yo creo que a final de cuentas eso es lo que me gusta, ¿no? Más allá que administrar un centro de entrenamiento, yo lo que quería era dar clases, ¿no? Y eso lo puedes dar en cualquier parte. Eres un facilitador de ese proceso. Exactamente. Y a ver, ¿qué otras situaciones? Porque esta quizás es, como te digo, fue una oportunidad que se convirtió en un problema de momento que, bueno, que cambió quizás mi manera de pensar. Sí, pero no te preocupes. Fue una pregunta así nada más por la tangente, ¿no? Otra cosa que luego me gusta así por curiosidad aprender, luego pasa, ¿no? Que platicamos con gente que ya conocemos hace mucho tiempo, pero recientemente he empezado a meter esta pregunta en el podcast y es de las personas que has conocido, las más famosas que has conocido,
alguien que sea así súper famoso que hayas conocido y que le hayas aprendido algo, que te haya sorprendido por cómo es. Gente famosa que... O gente así casi que en un momento pensabas, este es inalcanzable y de repente te encuentras con ellos en la nave o en algún otro lugar. Tú que eres como muy agradable. Sí, por ejemplo, en el mundo de Apple, ¿no? Que digo, gente famosa, pues va a ser famosa para mí, ¿no? Pero me tocó conocer a, digamos, todos los autores de los libros, de, ¿cómo se llama? Pues bueno, venía yo estudiando desde muy chico para prepararme en la parte de los cursos de Apple y demás. Y bueno, ya como instructor y como consultor de Apple y demás, pues me tocó estar, ¿cómo se llama? Con los meros, ¿no? Sí, o sea, convivir con ellos durante una semana, durante entrenamiento, comida, desayuno, cena y demás. Y gente muy sencilla de las que sí, obviamente les aprendí mucho, tanto de la parte técnica como de su personalidad, ¿no? De la sencillez, ¿no? A pesar de que eran figuras muy reconocidas en el ámbito, gente muy, muy sencilla. En la parte de producción de video, híjole, le he aprendido tanto de muchísima gente, ¿no? Tanto así como te diría así, famosos, no, pero sí, o sea, de varios directores, de varios fotógrafos, que yo trato de siempre tener así que ser muy abierto y tratar de aprender de todas las situaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Quién más así? Si ahorita recuerdo, ahorita que estamos platicando, seguro ahorita se me va a venir algo a la mente, nada. pero ahorita si quieres regresamos a esa. Ok, pregunta. y bueno, ya al principio mencionabas curiosidad, tal vez esa búsqueda como para definir creatividad. ¿Tienes alguna otra palabra de cosas que has visto que hay en común en creativos, además de la curiosidad y esa búsqueda, o tal vez esa inquietud de estar encontrando cosas nuevas? ¿Con qué palabras podrías describir tu creatividad o para ti qué es creatividad? Uy, para mí, sí, definitivamente, o sea, creo que nace y lo escuché en varios de los otros invitados que has tenido en el programa. Yo creo que la curiosidad es indispensable, porque de una u otra manera, o sea, nos inspiramos de algo, de alguien que vino antes que nosotros, ¿no? O sea, tenemos de una u otra manera lo que creamos parte de algo, ¿no? Inclusive nuestra imaginación, nuestros sueños, de una u otra manera, están inspirados en algo que vivimos, en experiencias, en ideas, en cosas que vimos. Y creo que la curiosidad es importante, ¿no? Porque te hace más receptivo a todo eso, ¿no? Híjole, ¿cómo lo hicieron? O cómo, sí, o sea, ¿cómo se le ocurrió hacer esto? Entonces creo que la curiosidad no puede faltar. Y también creo que de una u otra forma hay un cierto idealismo y creo que fue Seth Godin el que decía, ¿no? Que la creatividad o el arte es, ¿cómo se llama? Es el generar buen trabajo que de una u otra manera va a cambiar a la gente para ser transformarlas para ser mejor personas. Y creo que la creatividad y el arte se extiende más allá de lo que a lo mejor concebimos como las artes plásticas o ahora con los nuevos medios digitales y demás, y se extiende hacia experiencias de, no sé, servicio al cliente, de cómo interactúas con la gente, o sea, puede ser y tantas emprendurismo, otras cosas, ¿no? puede ser un artista en ese tipo, o sea, de cómo traer ese humanismo de regreso. Creo que ahorita nuestra sociedad sigue operando bajo normas que se crearon durante la revolución industrial y que ya están anticuadas y que nos están robando de nuestro humanismo, ¿no? De nuestra humanidad. Uh-huh. Y creo que la creatividad y la expresión artística es volver a esa expresión de humanidad, ¿no? De lo que los hace humanos. O lo que dice Ken Robinson, de que las escuelas, el que vuelvan a meter materias relacionadas con arte, aunque no te conviertas en un artista, pero que tengas nociones de música, de tal vez baile, de movimiento corporal, de expresión corporal, de escultura, algo, aunque sea nada más como hobby, pero todo eso ayuda para reconectarnos con esa parte de expresión creativa, artística, si lo queremos llamar. Totalmente, totalmente. Y es bien interesante ahorita que estoy trabajando en este mundo de la publicidad, ¿no? Cómo se hablan ahora de los millennials y las actitudes y sobre todo, por ejemplo, mucho en ámbitos de recursos humanos, de los retos que están teniendo estas empresas que a lo mejor tienen años en la industria para atraer nuevo talento. Y yo creo que, y a veces estas características que se les atribuyen a los millennials y nuevas generaciones, que se ven como extrañas para estas, digamos, pues
personas de mayor edad. Ujú. Es bien interesante porque yo creo que estas nuevas generaciones de una u otra manera están regresando, son más humanas, ¿no? Quieren un mayor balance de vida-trabajo. Sí, están bien clavados en la tecnología y demás, pero es increíble la cantidad, o sea, la manera, los diferentes caminos en los cuales estas nuevas generaciones están pudiendo expresar, ¿no? Ujú. Cuando antes quizás para nosotros era, pues ahora sí que pluma, papel y sí, las artes plásticas y demás, que guardan un papel muy importante, pero ahora es increíble la cantidad de avenidas que tenemos para expresarnos y siempre y cuando, sí, no perdamos ese aspecto humano, creo que es bien interesante, ¿no? Porque hay muchas avenidas para ser creativo y para expresar esa personalidad artística. Ujú. Estoy aquí revisando mi lista de Sí, preguntas sí, del sí. chismógrafo. Pon tú, seguramente tienes algún héroe creativo, alguien que digas, o como que aspiras a alguien o algo que hace alguien, vivo o muerto, o real o ficticio, o sea, porque también puede ser algún personaje de alguna película o algo. Si tuvieras chance de pedirle un consejo a uno de estos héroes creativos, ¿se te ocurre algo que le preguntarías? No sé, en mi caso tal vez juntar a Steve Jobs con Claro. con alguien más, o a Tesla con Edison y platicar con ellos. Sí, Eh, Tesla sobre todo, ¿no? O sea, ¿qué ocurrió realmente? Sería una de las ¿Cuál es la preguntas. verdadera historia ¿Cuál es de? la verdadera historia, no? Que es otra de las cosas. Me encantan las teorías de conspiración y demás. Es algo que últimamente le he agarrado mucho cariño. Pero, ay, ¿qué pregunta le haría? Eh, yo creo que, ¿cuáles fueron tus motivadores, no? Ese es algo, cuál fue? Sí, o sea, ¿qué fue lo que te motivó? Siempre eso es lo que me da mucha curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué tipo de leña le estabas echando al ¿Al fuego? fuego? Ajá. Sí, o sea, ¿cómo llegaste? Sí, yo creo que la motivación, ¿no? ¿En dónde encontraste la motivación para seguir adelante? Porque yo creo que muchas de estas personas que admiro de una u otra manera, pues tuvieron vidas que quizás bajo nuestra óptica quizás fueron un poco accidentadas, ¿no? Y aún Ujú. así fueron súper perseverantes para, para sacar Tuvieron, adelante tuvieron mucha su idea. adversidad en el camino y aún así siguieron adelante. Exacto, ¿no? Y que igual quizás es eso, ¿no? Como habíamos platicado, quizás es esa exposición extrema a la adversidad esa cantidad de fracasos que de una u otra manera, pues ahí es donde se genera la sabiduría, ¿no? Ujú, ujú. A partir de todos esos fracasos recurrentes, si les queremos llamar de esa manera. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es eso, ¿qué te motivó? O sea, what keeps you going, ¿no? Es lo What que keeps you decimos acá. going, ¿ok? Sí. Bien. Y ahora vamos a hacer la pregunta de la máquina del tiempo para el revés. Ajá. ¿Qué opinaría el niño, Salvador Chavita, del adulto en el que te convertiste? Uy, híjole. ¿Qué opinaría? Ay, qué buena pregunta. Más que qué opinaría, qué me diría, es así como que relax, o sea, todo va a salir bien, o sea, tranquilo. O sea, todo, volviendo a lo mismo que comentaba, o sea, no internalices, no racionalices tanto las cosas, es tranquilo, déjate llevar. Ok, Sí, y diviértete con lo que estás haciendo, diviértete. ok. Diviértete más, porque obviamente me estoy divirtiendo, pero diviértete más con lo que estás haciendo. Sí, pues relájate, sería como Exacto, el relájate, yo creo más quítale allá. un poco la seriedad o no lo tomes tan en Sí, serio, ¿no? que eso es algo que precisamente lo toca en el libro este The Art of Possibility. Es una de las cosas que dice, no me acuerdo si fue Benjamin Sanders o su esposa Rosamund Stone, que dice, don't take yourself too seriously, o sea, no te Ujú, tomes tan en serio, ujú. tranquilo, o sea, no te tomes tan en serio. Yo creo que esa sería una de las cosas que diría mi yo más joven. Ok. Oye, y si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ya sea para un trabajo de freelance o postproducción o aprender un poquito más, ¿cuál sería el camino que recomiendas? Encantados. Mira, puede ser ya sea a través de mi página, salvadorgarza.com. En Twitter me pueden encontrar con @pixelop, Pixelop, es el nombre de mi antigua casa productora en México. Y yo creo que esas son las dos maneras más fáciles, ¿no? O mi correo, que es salvadorgarza.com. Y yo encantado. A veces me tardo un poquito en responder, pero porque o estoy en una sesión, una cosa así, pero no, yo encantadísimo. Igual, ¿no? Aquí Skype es Chava Garza todo junto también. Esa es otra avenida para ponerse en contacto. Ok. Y también digo, te dejo abierta la invitación para tal vez un episodio futuro. Sé que también eres muy clavado en la parte de desarrollo humano, emergenetics y otras cosas. Me encantaría tal vez en alguna ocasión platicar un poco de eso. Sí, Eh, encantadísimo. No, yo encantadísimo. Ahora sí que le ponemos, le ponemos fecha y hora y yo encantado, Tomás. Muchas Va, gracias. padrísimo. Digo, mencionaste el libro de Ben Sander y el de War of Art de Steven Pressfield.
¿Qué otras cosas, así como recursos, mencionaste Audible, mencionaste alguna otra, pero hay algunas apps que puedes recomendar o algunas páginas web, estilo Linda, o algún proverbio, una frase célebre o algo así que tal vez resuma un poco tu forma de pensar? Sí, claro que sí. Ahorita fíjate que descubrí una app que está bien interesante que se llama Headspace, que es para... Como mapas mentales, ¿no? No, es más No para es eso. aprender a meditar. Ok, ya. Ese es algo que siempre digo, quiero pensar que tengo una mente muy inquieta y a veces como que quieres así tomar ese pequeño espacio más introspectivo, darte un aire, dejar descansar. Y esta aplicación, aunque les confieso, no la he utilizado con la frecuencia que la debería utilizar, está muy padre. Headspace y hay otra que se llama Calm. Son apps para el iPhone o iPad y son para quienes están interesados en aprender a Por lo entrar al menos mundo de la pasar un meditación. rato, ¿no? De estar con mindfulness y tranquilos. Exactamente, aunque sean 10 minutos al día, una cosa así. Oye, el programa de 10 días ya llevo un mes y no lo he completado, pero ahí voy como a la mitad. Eh, pero muy padre, esas apps me han servido mucho, así como herramientas. Digo, Linda, mencionaste linda.com, que es un portal increíble para aprender. Sí, padrísimo. Es Linda Para con quienes... Y. Ajá, Linda con Y, linda.com, vale la pena la suscripción. Otro de los que yo, al menos en la parte de corrección de color, yo sé que esto a lo mejor es ya Muy técnico, pero muy vale la pena, técnico, sí. se llama mixinglight.com. Ha sido de los mejores recursos que he encontrado yo ya para, o sea, que realmente son coloristas que se dedican, porque luego tienes dos perfiles de instructores, ¿no? Quienes enseñan y quienes realmente enseñan y hacen. Sí, Y o estos quienes cuates, venden el Da Vinci y quienes son realmente correctores de color o algunas otras exacto, que están herramientas. metidos en la industria y están chambeando todos los días y demás. Estos cuates, o sea, son unos recursos padrísimos ahí en cuanto a corrección de color. Y de blogs y así, ahorita estoy siguiendo un blog que se me hace muy interesante, que inclusive hay un podcast que yo creo que a ti te gustaría. Este autor se llama Tim Ferriss. El de 4-Hour Workweek. Exactamente, 4-Hour Workweek y 4-Hour Body. Uh-huh. Está muy padre. Han entrevistado también a gente bien interesante. Y a veces, digo, si no me da el tiempo de ver escuchar el podcast, me meto a las notas del show y saco ideas para libros y cositas y demás. Porque también anda muy en la onda de biohacking y cosas ahí que ahorita están despertando mi interés. Y padre, o sea, padre también el blog de Tim Ferriss. Okay. Ajá. Seth Godin, obviamente, también. Me gusta mucho visitar su blog. Saca unas ideas muy padres de Seth Godin. Y yo creo que básicamente eso es lo que utilizo mucho una aplicación que se llama Flipboard en el iPad, que es básicamente un agregador de noticias de varios temas. Uh-huh. Tú escoges qué temas te interesan y son ahora sí que noticias, digamos, que alguien las está curando haciendo la curación ahí del contenido, y eso es más así como una manera de ver qué está pasando ahorita en el mundo de la tecnología, en el mundo de la política, en el mundo de las Macs, por decir algo. Y es donde vas definiendo ciertos temas, ¿no? Y te va agregando esa información. Exactamente. Tú la puedes depurar también un poco con... Exacto, y te arma una revista. Tú puedes decir, ok, enséñame mi revista, inclusive puedes alimentarlo de feeds de Twitter y de Facebook y otras cosas, ¿no? Si quieres combinar un poquito ahí el contenido social. Y aparte los gráficos son fenomenales de esta aplicación, el famoso Flipboard. Sí, padrísimo. Yo a veces de ahí es donde al menos elegante, ¿no? Punto de partida para descubrir otras cosas. Y yo creo que básicamente, fíjate, ahorita eso es lo que estoy utilizando para notas y demás. Para mí Evernote es así como que... De cajón, ¿no? De cajón, sí, de cajón. Está en todos mis dispositivos, ¿no? No soy muy organizado, pero de perdida sé que puedo correr una búsqueda y ahí encuentro lo que me llamó la atención. Porque luego me pasaba que bookmarkeaba muchas cosas y luego quería regresar a ellas y o ya no estaba la página o la liga estaba rota y demás. Entonces en Evernote ahora sí que me robo el contenido. Uh-huh, uh-huh. ¿Has usado una aplicación que se llama Devon Think? Sí, de hecho la usé por mucho tiempo y fue a base de recomendación tuya. Hubo un momento en donde ya no le seguí con las actualizaciones. No sé cómo esté funcionando ahorita. Digo, estaba muy padre en aquel entonces, pero sí requería un poquito así como que conocimiento técnico para sincronizarlo entre dispositivos. Y es que justo lo que tiene padre el Devon Think es esa inteligencia artificial que va aprendiendo de cómo clasificas cosas, pero sí hay que estarle trabajando. Sí, ya le han actualizado algunas cosas y se han quedado dormidos en otras, pero es una aplicación que vale la pena por lo menos echarle un vistazo. Echarle un vistazo, no, totalmente. Y creo que Evernote es como que la versión consumer de... Exacto, la versión mucho más amigable y fácil de usar. Exacto, exacto. Y básicamente eso es lo que ahorita, con lo que ahorita ando jugando. Ok. Pues bueno, antes de despedirnos, me gustaría que tal vez nos dieras una reflexión final sobre temas creativos y demás, y ya al final cerramos el show. Claro.
Yo digo, digamos, un consejo que le daría a alguien que está en este mundo de la creación, ¿no? Y sobre todo creación de contenidos, que es donde yo estoy muy clavado, es, volviendo a la onda de los fracasos y el aprendizaje, es da el siguiente paso, o sea, da el siguiente paso sin miedo a fracasar, porque el fracaso es una oportunidad de aprendizaje, eso es como hay que enmarcarlo. Uh-huh. Y mientras realmente se tome como oportunidad de aprendizaje, el siguiente paso seguramente va a tener que ser un éxito, y si no, el que sigue de ese. Y en el peor de los casos, estás acumulando sabiduría, entonces por ese lado, darle para adelante. Y yo creo que más allá que reinventar el hilo negro es realmente, chequen este libro de la guerra del arte, The War of Art, que también está como audiobook, y el The Art of Possibility. Yo creo que más allá de tratar de parafrasear o tratar de sacar alguna conclusión de esos dos libros, vale la pena clavarse, son lecturas bien sencillitas, y vamos a seguir creando contenido pues ahora sí que de clase mundial interesante y para cambiar y hacer ahora sí que cambiar el mundo, ¿no? Cambiar estos paradigmas que ya están obsoletos. Exacto. O que alguien nos vendió y los compramos, ¿no? Exactamente. Sí, que eso ya será otra. Eso ya lo abordaremos en algún otro episodio. Exacto. Oye, pues Salvador, te agradezco muchísimo tu tiempo y tu aportación creativa en esto. Lo he dicho muchas veces, pero te admiro por la parte del geekness, la parte de involucrarte en las cuestiones técnicas, pero también trabajar con gente artista, creativos, etcétera. Y de verdad tenía muchísimas ganas de invitarte, y qué bueno que ya se dio la oportunidad. No, mil gracias, Tomás. Tú sabes que la admiración es mutua. Mil gracias, mucho éxito con el podcast. Felicidades, está muy interesante. Yo al menos aquí tienes a un espectador más. Y pues adelante, y seguimos en contacto. A darle para adelante. Ok, pues bueno, de nuevo muchas gracias y seguimos en contacto. Claro que sí, al contrario a ti, que estés muy bien. Bye. Y así es como terminamos una emisión más de Ideas al Aire. Espero que te haya gustado. Soy Tomás Lash y me despido esperando que tengas muchísimos descubrimientos creativos. Hasta la próxima.